Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Me encanta tu buen humor y tu energía. Hoy es jueves 16 de agosto. ¿Para qué llorar si podemos reír? ¿Cómo pasa el tiempo? Yo te hablaba de Balaguer. Un día me dijo Francisco Peñas Gómez, ese gran dirigente dominicano que compitió en la presidencia. Compitió varias veces contra Balaguer. Tuve el placer de hablar un par de veces con Balaguer y un día le pregunto, Peñas Gómez, ¿qué te parece Balaguer? Y la respuesta de un dominicano, hombre, es un tigre. Es un tigre. No hay forma de ganarle. Bueno, alguien que en la propia tumba de Trujillo sus palabras fueron, y ahora que tenemos que hablar de democracia, dime un hombre que tenga esa sagacidad. La memoria de un cortesano, pues se lo recomiendo, es la biografía de Joaquín Balaguer, donde hay páginas en blanco todavía, de que él dijo que después de su muerte iban a meterse. No las han puesto todavía, pero es también dignas de lo que es el Fouché ese, en una corte napoleónica. Y era ciego, sí, pero se conocía a la República Dominicana y todos sus hombres y mujeres. Sí. Como se percibía. Además que era un hombre, era un dominicano que no bailaba. Él prefería ir a juegos florales. Él vivió para el poder. Él vivió para el poder, exactamente. Bien. Bueno, entre las cosas importantes, lo importante es la Feria del Libro. Sí. ¿Ustedes vieron a Katy Dolande por ahí esta mañana? Bien. Ella va a ser la presentadora esta noche de, ¿adivine de quién? Del libro de Wampi Dolande. No se pierdan. Ayer estuve por allá por la feria, muchos panameños y muchos muchachos. ¿Usted quiere abrir su mente? Sí. Lea. La lectura es como, digamos, la expansión. Usted tiene millones y millones de neuronas que solo usa para tuitear. No. Para marcarse eso es para pensar. Y veo mucha gente hoy, Fernando, preocupada, mucha gente negando la existencia de crisis. Y para nuestra audiencia, y particularmente para aquellos que se atormentan con lo que está pasando, le voy a leer este pensamiento, estas dos palabras, dedicadas a ustedes. Y después le digo quién lo escribió. No pretendamos que las cosas siempre cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Las verdaderas crisis es la crisis de la incompetencia, el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en las crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Opa. Estas palabras sabias son nada más y nada menos que de Alberto Einstein. De la obsequio, porque el problema no es la crisis. Ayer escuché al presidente de la República de Panamá. Negación total. Negación de la crisis. Sí hay una crisis en el mundo global, ahora le voy a decir, y le he venido narrando la crisis, no para decirle que la crisis existe, sino para indicarle que en esa crisis hay grandes oportunidades que debemos aprovechar. Y arranco por varias. Imagínense usted si no hay crisis. Le decía a Lupe y a Fernando esta mañana que se leyeran el informe que se preparó sobre lo ocurrido en Pensilvania con la Iglesia Católica. Casos horripilantes, ¿no? Un sacerdote que viola a 4 niñas, hermanas, y le dice que lo hacía en nombre de Dios. Y otro que desnuda a un niño y lo pone en la cruz para exaltar las creencias, que violaron a decenas
y centenares de niños, que a niños los masturbaban tanto que le hacían daño a sus genitales. Eso es una crisis profunda en Pensilvania, dura. Muy dura. Y solamente se puede castigar a 2 personas por las limitaciones que tienen. Hay una crisis profunda en la Iglesia Católica que se extiende en Chile. Si ustedes quieren mirarlo, les contaba ayer que fue allanada la oficina de la Iglesia en Chile. El Papa Francisco ha expresado su horror frente a lo que está ocurriendo, pero muchas autoridades altas de la Iglesia ocultaron esto. Eso es una crisis profunda. Lo que pasa en el mundo, fíjense, Brasil, en una profunda crisis política, económica e increíble. Ayer se postuló Ignacio Lula da Silva, presidente, y todavía está pendiente si el Tribunal Electoral le va a permitir. Claro, el Partido de los Trabajadores tiene otra opción, pero al postular a Lula, detenido por este juez Moro, un abogado, estudien quién es Moro, mediocre abogado, con el poder mediático, tiene a Lula preso por 12 años. Y esta situación en Brasil ha generado una crisis global de desempleo, de incremento de la pobreza. Mire, Argentina hoy, el peso ayer, Fernando, se cotizaba a 30.5 por dólar, con una inflación de enero a julio de 20%, pero de julio del 18, del 17 al julio del 18, así, el año, de 30. Probablemente termine el 19 entre 35 y 40. La inflación, la pérdida de valor del peso es casi del 70%. En consecuencia, la clase media, los trabajadores, los informales, hoy son más pobres que nunca. Y bajo la aplicación de un modelo de restricciones que ha impuesto el FMI, Argentina se encuentra, además de eso, en una media de una lucha contra la corrupción, con un sistema político roto en 1000 pedazos. Ahí hay una crisis. Pero de esa crisis va a emerger una nueva Argentina, sin duda alguna. Fíjese lo que pasa en Turquía. ¿Se acuerda lo que hizo el presidente de los Estados Unidos al poner las sanciones? La lira, que es la moneda oficial se desplomó. Pero mire lo que pasa ayer, con todo el apoyo de Rusia, de China, surge una nación que nadie la tenía en la mente. Qatar. Y pone 15.000 millones de dólares a Turquía. Estabiliza la lira. Y se estabiliza y sube 5% la lira. Pero no solamente eso, el gobierno de Erdogan pone nuevos aranceles a los Estados Unidos, más el apoyo de Qatar. Y usted se pone a pensar ahora, mire el mapa. Qatar es una pequeña pedacito de territorio de la península arábica. Un país inmensamente rico, que es el principal suministrador de gas natural a una parte de Francia, por ejemplo, a Francia, que se ha hecho aliado de Irán y con el apoyo a Turquía establece una nueva conexión, bypaseando, vale la palabra, el anglicismo, dándole la vuelta, pues, a el aliado estratégico de los Estados Unidos, que es Arabia Saudita, el mismo país cuya coalición bombardeó a Yemen, matando a decenas de niños en buses, y todos los días mueren niños y mujeres. Eso no es una crisis profunda. El Vietnam árabe le estaban llamando a Yemen. Que están reconfigurando una nueva correlación de fuerzas en esa región del mundo que es responsable del petróleo. Irán, enfrentado a Arabia Saudita y a Israel, es el estado frente al estrecho de Hormuz, donde pasa el 30% del petróleo del mundo. Siria, que es la conexión incluso apoyada por Rusia. Todo el mundo pensó que el impulso de ISIS iba a crear lo mismo que se pasó en Libia, la destrucción del régimen de Saddam. No pasó eso. Saddam hoy controla casi el 90% del territorio nacional, en conjunto con una nueva fuerza imperial, Rusia. Bueno, 4 millones de niños sirios regresaron a la escuela el lunes. Ese es lo que está pasando. Y mientras eso ocurre, Corea del Norte se arma más y se hace de la diplomacia
una nueva situación y se da la confrontación comercial entre los dos gigantes del mundo. Hay una amenaza general de una pérdida del crecimiento a nivel global y una disminución del comercio para los próximos meses. Ya nuestras autoridades del Canal de Panamá lo han advertido aquí. Y como si fuera poco, aquí al lado de nosotros, Colombia, el presidente colombiano, que es un hombre de centro derecha, más de derecha que de centro, sí, mueve sus políticas más cerca del centro izquierda. Mire qué cosa curiosa, pero Colombia vive envuelto en una crisis profunda, en donde un pequeño grupo controla todos los medios de producción y las riquezas. Mire el colapso de Venezuela y mire lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, ¿cómo negar que hay crisis? El problema no es la crisis produce oportunidades. El problema es la longitud de la crisis que está ocurriendo. Y voy a terminar con esto. Escuchaba ayer una entrevista a Fernando que le hacían a Pepe Mujica. Que se retira de senador, perdón, y dice que la vida es como los árboles, se caen, se mueren, y él está a 82 años en la parte final de su vida y quiere dedicar su tiempo a la solidaridad internacional, pero ya no quiere ser más. Es más, renunció a la pensión que tiene derecho como senador. Una vida de un hombre humilde, pero que viene de la guerrilla. El hombre de guerra de Mujica era el comandante Facundo, uno de los dirigentes importantes de los Tupamaros. Bueno, en ese hombre, en esa humildad, él decía ayer que a los presidentes lo deben nombrar jefe de los bomberos, porque lo único que hacen es apagar fuego. Bien, en ese mundo complejo, lleno de crisis globales, regionales serias, el presidente de los Estados Unidos aparece inmerso, y fíjese lo que pasa hoy. 300 periódicos de los Estados Unidos publican editoriales con la consigna: los medios no son los enemigos del pueblo, enfrentándose directamente al presidente de los Estados Unidos, que ha entendido que no importa que hablen bien o mal de él, lo importante es que hablen de él, y ha convertido a Trump en el entretenimiento de los medios de comunicación y se han olvidado de los graves problemas que confronta la sociedad norteamericana. Tráigalo a Panamá. Estamos hablando de problemas en la parte superior de los intereses económicos y hemos olvidado los problemas que son la esencia del Panamá. A la vuelta, un análisis de la matriz comunicacional que nos quieren vender sobre el caso Martinelli y la Corte Suprema de Justicia y entretenernos en otras cosas mientras el mundo sigue su curso y nos amenaza con arrastrarnos, ahora sí, a una crisis cuyas consecuencias podrían ser graves. La nación no va a desaparecer. Pero no importa que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, niegue que hay crisis o no. Es que la crisis existe. La realidad está por encima de su deseo. El deseo y la voluntad no hace la historia. A la vuelta, hablamos poco de la patria doméstica. Así es.